Bienvenidos al primer seminario del trabajo práctico Fisiopatología hepática. En este seminario vamos a ver mecanismos de daño y reparación hepatocitaria. Para esto, comenzaremos con un breve repaso de anatomía y fisiología hepática y de las vías biliares. El hígado recibe el aporte sanguíneo de la arteria hepática y de la vena porta, y prácticamente el 70% de la irrigación sanguínea hepática proviene de la vena porta, es decir, es de sangre que viene del vaso y de todo el sistema gastrointestinal. Tanto la arteria hepática como la vena porta ingresan por la cara inferior del hígado en lo que se denomina el hilio hepático y van a irrigar a los hepatocitos, es decir, esa sangre va a pasar entre los hepatocitos en lo que se denomina los sinusoides hepáticos y finalmente va a desembocar en la vena hepática y en la vena cava. Como sabemos, anatómicamente el hígado se divide en lo que se denominan los lóbulos hepáticos. En lo que respecta a su histoarquitectura, para comprender mejor su organización y por lo tanto su función, dividimos al hígado en los diferentes lobulillos hepáticos, cuya característica es que en el centro de estos lobulillos ubicamos a la vena central. En esta imagen más grande podemos ver cómo los hepatocitos se disponen entre la vena central y la triada portal, en donde en la triada portal, como podemos ver también en esta figura o imagen histológica, vamos a encontrar a las ramas de la arteria hepática, la vena porta y los conductos biliares. Por lo tanto, la sangre, que como dijimos proviene de la vena porta y de la arteria hepática, ¿sí?, va a discurrir entre los hepatocitos en lo que se denominan los sinusoides hepáticos, en el sentido desde la vena porta y la arteria hepática, es decir, desde la triada portal hacia la vena central. Los hepatocitos se encuentran revestidos por células endoteliales que tienen la característica de ser fenestradas y discontinuas, por lo que se crean espacios entre estas células que permiten el pasaje de todo el contenido sanguíneo que tenga un tamaño menor a 200 nanómetros y que de esta manera van a entrar en contacto con las microvellosidades de los hepatocitos. Entre las células endoteliales y los hepatocitos se encuentra el espacio de Dis, y en este espacio de Dis encontramos a las células estrelladas, que son células de la estirpe miofibroblástica, y como vamos a ver más adelante en este seminario y en una actividad de trabajo práctico, son muy importantes en el proceso de fibrosis hepática. En la luz del sinusoide y adheridas a la cara luminal del endotelio, encontramos a las células de Kapfer. Estas células son de la estirpe mononuclear fagocítica y, por ejemplo, tienen la capacidad de producir endocitosis mediada por receptor para fagocitar grandes moléculas. Entre los hepatocitos y formados por hendiduras de las membranas citoplasmáticas de estos hepatocitos enfrentados, se forman los canalículos biliares, que se encuentran separados, ¿sí?, de todo el contenido sanguíneo por uniones estrechas, que permiten solo el pasaje de moléculas menores a 3 nanómetros de tamaño. En esta imagen podemos apreciar cómo desde la triada portal, y como dijimos anteriormente, la sangre va a discurrir, ¿sí?, entre los sinusoides hacia la vena central. Recuerde que es sangre proveniente tanto de la vena porta como de la arteria hepática. Y es interesante que de los canalículos biliares que se formaron entre los hepatocitos y van a desembocar en los canalículos biliares, en este caso
ese contenido biliar va a discurrir en el sentido contrario al sanguíneo. Va a ir desde los canalículos biliares entre los hepatocitos hacia la tríada portal, hacia el ducto biliar que se encuentra en la tríada portal. Habiendo repasado la histología y los diferentes tipos celulares que componen el tejido o parénquima hepático, volvamos a analizar el modelo del lobulillo hepático, modelo en el cual en el centro del mismo se encuentra la vena central y en los vértices vamos a encontrar a la tríada portal. Entonces, toda la sangre proveniente de la arteria hepática o de las ramas de la arteria hepática y de la vena porta va a discurrir entre los sinusoides hacia la vena central. En este modelo los hepatocitos cercanos a la vena central son los hepatocitos centrolobulillares. Sin embargo, este no es el único modelo que trata de analizar la organización hepática, sino que existe también el modelo acinar o de acinos, en donde vamos a encontrar estructuras semejantes a un triángulo, en donde en dos de sus vértices vamos a ubicar a tríadas portales y en el vértice restante a la vena central. Esto nos permite discernir entre tres zonas 1, 2 y 3, donde la zona 3 es la más cercana a la vena central, con diferentes especialización en cuanto a la función de los hepatocitos, en donde, por ejemplo, los hepatocitos de la zona 1 reciben la sangre más oxigenada. Haber repasado la anatomía y la histología hepática con los diferentes tipos celulares que la componen, nos va a permitir comprender mejor las funciones hepáticas que están relacionadas justamente a que el hígado recibe un gran aporte sanguíneo y que los hepatocitos entran en contacto, como vimos, con muchos componentes a nivel sanguíneo que les va a permitir, por ejemplo, su metabolización. En este sentido, el hígado está involucrado en el metabolismo y síntesis de hidratos de carbono, de lípidos, sintetiza gran cantidad de proteínas plasmáticas como la albúmina, factores de coagulación, y está relacionado también al depósito de diferentes sustancias como glucógeno, vitamina B12, hierro, y a la desintoxicación de diferentes toxinas y fármacos y del metabolismo de la hemoglobina. En este sentido, es muy importante la función biliar, una función secretora y excretora. Es así que la secreción biliar es la principal función exócrina del hígado. La bilis y su excreción a la luz intestinal es esencial para procesos fisiológicos como la digestión, absorción de lípidos y la eliminación de endo y xenobióticos. Recordemos que las sales biliares se forman mediante la conjugación de los ácidos biliares con taurina o glicina a nivel hepático y que los ácidos biliares son los principales productos de catabolismo del colesterol. De esta forma, las sales biliares ayudan a formar el flujo biliar que va a llegar al intestino delgado y en el cual el 95% de estos ácidos biliares secretados se reabsorben en la luz intestinal a nivel del ilion y recirculan hacia el hígado en lo que se denomina la circulación enterohepática, ayudando así a mantener una gran reserva endógena de ácidos biliares para fines digestivos y excretores. En este sentido podemos hablar de dos funciones claves del hígado, en donde la primera es la eliminación de la bilirrubina, el exceso de colesterol, los xenobióticos y otros productos de desecho que no son lo suficientemente hidrosolubles como para ser excretados a través de la orina. En este sentido, podemos dar como ejemplo el metabolismo hepático de la bilirrubina. Recordemos que la bilirrubina proviene de la degradación del grupo hemo de los eritrocitos senescentes, que da lugar a biliverdina, que se une a la albúmina y que de esta forma es captada por el hepatocito desde la circulación. Una vez en el hepatocito, esta bilirrubina es
conjugada con glucurónido para hacerla más hidrosoluble y que de esta forma se excrete con facilidad en las bilis. Finalmente, a nivel intestinal, las bacterias desconjugan la bilirrubina y la degradan a urobilinógeno incoloro y los urobilinógenos y el residuo de los pigmentos intactos se excretan a través de las heces y hay cierto grado de reabsorción y excreción también por la orina. Y la segunda función clave de la secreción de bilirrubina tiene que ver con la emulsificación de las grasas de la dieta en la luz intestinal gracias a la acción detergente de las sales biliares. En este sentido es importante comprender la formación de la bilis, en donde desde la sangre se transportan los solutos a la bilis a través de dos sistemas de transporte, localizados en la membrana plasmática y en la membrana canalicular de los hepatocitos. Las membranas plasmáticas basolateral contienen la sodio-potasio ATPasa, que mantiene los gradientes fisiológicos de iones, y las sales biliares, que son los solutos más importantes de la bilis, se transportan desde el plasma a los hepatocitos, mediado predominantemente por el cotransportador de sodio taurocolato y un transportador de aniones orgánicos. La membrana canalicular contiene varias bombas de exportación dependientes de ATP. La glicoproteína P multidrogas resistentes 1, MDR1, el transportador canalicular multiespecífico anión orgánico MRP2 y la bomba de exportación de sales biliares canaliculares BCEP o CPGP, incluido un canal de cloruro, intercambio de aniones cloruro bicarbonato, AE2, para la secreción de bicarbonato. Es importante destacar que en los conductos o los ductos biliares también existen transportadores, como por ejemplo este cotransportador cloruro bicarbonato o este canal de cloro, que permiten mantener el flujo biliar adecuado. De esta manera, la entrada a la luz del canalículo biliar de aniones orgánicos y principalmente de sales biliares a través de transportadores específicos genera un gradiente osmótico para el movimiento de agua intracelular, que si bien hay una cierta cantidad de agua que puede pasar a través de las uniones estrechas entre los hepatocitos, el mayor movimiento de agua se genera a través de transportadores propios denominados acuaporinas. Dentro del hepatocito tenemos la acuaporina 9, que se encuentra en la membrana plasmática, y la acuaporina 8, que normalmente se encuentra en vesículas y que se puede redistribuir a la membrana canalicular en un mecanismo estimulado por AMP cíclico. De esta manera se genera el gradiente osmótico que permite el movimiento de agua que facilita justamente el flujo biliar. Bueno, hasta aquí repasamos la anatomía, histología y fisiología hepática. Y ahora, en este seminario, vamos a ver los mecanismos de lesión y reparación a nivel de los hepatocitos. Por ejemplo, vamos a ver cómo es la respuesta de los hepatocitos a una anoxia que puede provocar una serie de cambios que provoque la acumulación intracelular de sustancias que pueden dañar a las células por su sola presencia. Vamos a ver cómo una lesión, cuando no es reversible, puede llevar a la muerte celular de los hepatocitos, principalmente por apoptosis o necrosis, que como recordarán del seminario de mecanismo de adaptación celular y muerte, predomina en presencia de isquemia e hipoxia y constituye una parte significativa de la respuesta frente al estrés oxidativo. Cuando persisten las noxas,
y se produce una pérdida extensa de parénquima, se desencadenan estímulos que activan a las células estrelladas e inician la fibrosis. Asimismo, si la lesión crónica que provoca esta fibrosis se detiene o esa anoxia es eliminada, este proceso puede llevar a la regeneración hepática de las zonas que no han sufrido fibrosis, ya que los hepatocitos tienen la capacidad de dividirse y regenerarse. Finalmente, tenemos que tener en cuenta que todos estos procesos involucran a los sistemas inmunitarios innato y adaptativo, y que principalmente están implicados, como vimos en el seminario de inflamación, a través de la síntesis y secreción de citoquinas. Como ejemplos de lesiones relacionadas a la acumulación de diferentes sustancias intracelulares en el hepatocito, vamos a destacar las más importantes, como son la acumulación de grasa, que se denomina esteatosis, que la vamos a encontrar presente en el hígado graso de alcoholistas crónicos o en pacientes obesos con síndrome metabólico. Y como vemos en esta imagen, se puede presentar como en lo que se denomina macroesteatosis, es decir, cuando hay formación de gotículas o inclusiones grandes de lípidos, o como microesteatosis o estatiosis microvesicular, ¿sí?, donde vemos que estas microvesículas de lípidos son más pequeñas. También podemos encontrar a nivel hepático la acumulación de pigmentos biliares, lo que se denomina colestasis, o es debido a la colestasis que, como vamos a ver en el trabajo práctico, se debe a cuando hay una interrupción del flujo biliar y por lo tanto esos pigmentos biliares presentes en la bilis se van a depositar en el parénquima hepático. Estos pigmentos biliares acá los vemos con esta coloración algo más marroncita. Y también existen enfermedades en donde vamos a encontrar inclusiones o alteraciones enzimáticas que van a producir depósitos de hierro o cobre, por ejemplo, como son la hemocromatosis, donde hay un aumento en los depósitos de hierro, y en la enfermedad de Wilson, que vamos a ver un aumento en los depósitos de cobre. En lo que respecta a los mecanismos de muerte celular que podemos observar en tejido hepático, los dos principales son la apoptosis y la necrosis. En esta primera imagen podemos observar como ejemplo de apoptosis tejido hepático con una infección por un virus hepatotropo. En esta zona podemos ver infiltrado mononuclear, lo que nos estaría indicando que se trata de un virus que causa un proceso inflamatorio crónico. Recordemos que la apoptosis es una forma activa de muerte celular programada que conduce a la retracción de las células, en este caso los hepatocitos, a la condensación de la cromatina, a su fragmentación y la formación de cuerpos apoptóticos. En esta figura podemos observar cuerpos apoptóticos que se tiñen de manera acidófila. En lo que respecta a la necrosis, pueden ser producidas, por ejemplo, por isquemia, hipoxia, estrés oxidativo o diferentes tóxicos o toxinas. Recordemos que en la necrosis se produce un defecto en la regulación osmótica que conduce a la entrada de líquido al interior de la célula con la consiguiente tumefacción y rotura de la membrana plasmática. Esto va a provocar que los macrófagos residentes en los hepatocitos se congreguen en las áreas donde se encuentran estos hepatocitos lesionados. En esta imagen podemos ver, mediante la tinción de SPAS-D, cúmulos, ¿sí?, de macrófagos que nos están indicando los focos de necrosis.
En lo que respecta a la necrosis, a nivel hepático podemos encontrar principalmente dos tipos de patrones, en donde la primera de ellas vamos a nombrar la necrosis confluente, que es una zona de lesión debido a una toxina o a un agente tóxico, a isquemia o a diversas hepatitis víricas o autoinmunitarias, que lo que van a producir es una pérdida extensa de parénquima. En esta imagen tenemos un ejemplo en donde esa necrosis extensa se da alrededor de la vena central, es decir, en la zona centrolobulillar. En este caso tenemos la necrosis en puentes, que se va a dar cuando los hepatocitos se pierden en zonas que unen venas centrales con espacios portas o entre espacios portas entre sí o adyacentes. En este caso, en esta imagen, podemos ver que esos hepatocitos que se perdieron fueron reemplazados por tejido fibroso. Y ahora entramos en lo que vamos a decir son los mecanismos de reparación hepática, que son la fibrosis y la regeneración. Los hepatocitos tienen la capacidad de dividirse, es decir, que el tejido hepático puede regenerarse. Esto va a ocurrir salvo cuando las lesiones hepáticas son tan extensas que esos hepatocitos que se perdieron son reemplazados por tejido fibroso. Este tejido fibroso está formado por matriz extracelular. Recordemos que la matriz extracelular es una complicada red de proteínas, colágeno, fibronectina y laminina, y azúcares como proteoglicanos, que proporcionan un soporte al órgano al tiempo que regula eventos como la adhesión, migración, diferenciación, proliferación y supervivencia celular. Es por esto que cambios drásticos en esta matriz fibrosa o esta matriz extracelular van a alterar la homeostasis y la fisiología normal de ese tejido, en este caso del tejido hepático. Pero, ¿qué es la fibrosis? En términos generales, la fibrosis es un evento de reparación de herida que ocurre en respuesta a estímulos sostenidos de distintos tipos y siempre concomitante a un proceso inflamatorio permanente, que se caracteriza por la acumulación exagerada y desorganizada de matriz extracelular, especialmente colágeno, que eventualmente sustituye al parénquima hepático y se convierte en lo que denominamos tejido fibrótico cicatrizal. En presencia de un daño agudo se produce una reacción inflamatoria, una necrosis hepática autolimitada y con la síntesis de matriz extracelular necesaria solo para reconstruir el tejido. En este caso, como el estímulo es retirado, el proceso es reversible. En cambio, si la necrosis hepática es crónica, es decir, es un proceso inflamatorio crónico, tiene lugar la fibrosis, que en etapas avanzadas puede formar puentes o septos, que es una etapa previa a la formación de los nódulos de regeneración y de alteraciones severas de la vascularización, y que son un paso anterior a la cirrosis hepática. Pero, ¿cómo se desencadena la fibrosis? ¿Cuáles son los estímulos que la desencadenan? Esto lo vamos a ver al desarrollar el trabajo práctico. Lo que le podemos adelantar ahora que las células implicadas, como ya vimos, son principalmente la célula estrellada, pero participan también la célula de Kupffer, las células endoteliales y los propios hepatocitos. En lo que respecta a la regeneración de los hepatocitos se produce principalmente mediante la replicación mitótica de los hepatocitos adyacentes a los que ya han muerto, incluso en presencia de una necrosis confluente significativa. Los hepatocitos se pueden considerar prácticamente similares a las células madre por su capacidad de seguir replicándose incluso tras años de lesión crónica. En cualquier hepatopatía crónica puede mostrar áreas de progresión y regresión de la fibrosis, y esto va a depender del equilibrio en que se encuentre esa enfermedad. Durante los procesos de enfermedad activa se facilita el proceso de progresión de la fibrosis, y durante el proceso de remisión
se facilita el proceso de regresión de la fibrosis. Las zonas de pérdida del parénquima de esta forma se transforman en tabiques fibrosos, como podemos ver en esta imagen, esta tinción azulada que es la tinción tricrómica de Mason, que tiñe el colágeno, que rodean a los hepatocitos supervivientes, ¿sí? Lo que forman los nódulos de regeneración. Esto lleva a un patrón de cicatrización difusa, que es lo que se describe como cirrosis. La inflamación del tejido hepático se denomina hepatitis. No sorprende que los sistemas inmunitarios tanto innatos como adaptativos estén implicados en todos los tipos de lesión y reparación hepática. Ante cualquier noxa que agreda al tejido hepático, se va a producir la activación del sistema inmunitario innato, es decir, del proceso inflamatorio. Estos procesos van a conducir a la elaboración de citoquinas proinflamatorias que van a tener diversos efectos a nivel hepático, incluido el reclutamiento de células inflamatorias, las lesiones de los hepatocitos, trastornos vasculares, la estimulación de la cicatrización, incluso quizás la transformación maligna. La inmunidad adaptativa juega un papel incluso más esencial en las hepatitis víricas. Los linfocitos T específicos frente a antígenos y CD8 positivos participan en la erradicación, por ejemplo, de los virus de hepatitis B y C, que son las principales causas de hepatitis vírica crónica, y lo hace mediante la eliminación de los hepatocitos infectados. Sin embargo, los linfocitos no solo desempeñan un papel destructivo, sino que también contribuyen a la reparación de los hepatocitos mediante la secreción de estas citoquinas o mediadores químicos. Aunque la hepatitis autoinmunitaria comparte patrones de lesión con las hepatitis víricas agudas o crónicas, la evolución temporal de la progresión histológica es distinta. En la hepatitis vírica, la fibrosis típicamente aparece después de muchos años de lesiones parenquimatosas que se acumulan lentamente, mientras que en la hepatitis autoinmunitaria se produce una fase inicial de destrucción parenquimatosa importante, seguida de una cicatrización rápida. Los rasgos que se consideran típicos de las hepatitis autoinmunitarias son la actividad necroinflamatoria grave, indicada por una hepatitis de interfase extensa o focos de colapso parenquimatoso o confluente, principalmente por necrosis centrolobulillar o en puente, y el predominio en el tejido hepático de un infiltrado inflamatorio mononuclear a expensas de células plasmáticas o plasmocitos, es decir, de células productoras de anticuerpos. La evolución de esta enfermedad generalmente es indolente o puede ser grave y se caracteriza, a diferencia de las hepatitis víricas, por la ausencia de marcadores serológicos de infección vírica y con títulos altos séricos de autoanticuerpos. Hasta acá llega el primer seminario. En este seminario hicimos un repaso y aprendimos los mecanismos de lesión implicados en las diferentes hepatopatías. Ahora los invitamos a ver el segundo seminario, donde abordaremos las distintas patologías hepáticas. Muchas gracias por su atención.